Y hoy quisiera compartirles un tema que tiene el siguiente título. El título es A Jesús no lo mataron. Es el título del día de hoy. A Jesús no lo mataron. No sé si a ustedes les ha sucedido como a mí me pasó en algún momento, pero yo duré un tiempo viendo a un Dios vulnerable, viendo a un Jesús que le tocó allá sufrir y morir, ¿cierto? Así lo hemos visto a veces, ¿cierto? Vemos a un Dios que no tuvo otra opción, que allá lo llevaron contra su fuerza, que sufrió, pero déjenme decirles que esa perspectiva no está bien, porque cuando pensamos así, pensamos que a Jesús lo mataron, pero déjenme decirles que no, a Jesús no lo mataron, no fue así. Entonces vamos a darnos cuenta a través de algunos puntos, como se han dado cuenta yo soy como de punto. Y el primer punto de la conferencia del día de hoy es: para morir hay que nacer. Entonces quisiera que me acompañasen por favor a Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. En la Nueva Traducción Viviente, por favor. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice de la siguiente manera. Dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y hoy quiero decirles que a Jesús no lo mataron, pero que sí Él murió por amor. Y el primer acto de amor fue que Él nació, que Él decidió venir a esta tierra. No sé si sabían, pero ahí, como dice en Filipenses, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Déjenme decirles que Jesús es Dios y Él decidió venir y nacer. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa decisión en nuestras manos? ¿Cuántos de nosotros dijimos: uy, yo voy a nacer hoy, o voy a nacer tal día, en tal familia, en tal lugar? Nadie, ninguno de nosotros, ¿sí o no? El único que tiene esa autoridad es Él, es Jesús. Y Él no se aferró a esa divinidad. Él, no sé si se acuerdan, como para hacer un poco la comparación sobre qué significa esto. No sé si se acuerdan las elecciones de la alcaldía de Bogotá, cuando estaban así los candidatos, el candidato Oviedo, ¿es que se llama? Oviedo, es el Gomelo, ¿cierto? Él dijo en su campaña que iba a irse a vivir a Bosa. ¿Se acuerdan? Que iba a pasar de Los Rosales a Bosa. Que por amor al pueblo bogotano iba a ir a dejar todas sus comodidades, sus sirvientes, sobre todo a Bosa, para entender cómo viven las personas que viven en Bosa. Y aunque ese es un ejemplo muy pequeño y no se compara a lo que hizo Jesús, tiene un poco de equiparación, porque fue que Jesús, o sea, Él estaba en el trono, estaba allá arriba rodeado de ángeles, lo adoraban, lo exaltaban, Él estaba viendo allá todo, o sea, imagínense la grandeza. Y Él dijo: yo por amor a la humanidad voy a tener que ir y nacer. ¿Necesitas? ¿No? Voy a tener que ir y nacer. Y ese fue el primer acto de amor, porque Él voluntariamente, Él teniendo toda la potestad de decir: no, ¿yo para qué nazco? ¿Para qué voy? Él dijo: no, yo los amo mucho. Él nos ama mucho y dijo: yo voy a ir, porque no hay otra manera no hay otra manera que funcione en la que pueda restaurar la relación con ellos. No hay otra. Entonces, ¿cuál era el primer punto? ¿Recordamos? Para morir hay que nacer. Y en su nacimiento también vemos el amor de Él hacia nosotros. El segundo punto es que Él dio su vida. A Él no lo mataron. Y podemos verlo en Juan capítulo 10, versículo 18. Y también, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 10, versículo 18.
y dice de la siguiente manera, dice, nadie, aquí está hablando Jesús, dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Entonces, recordemos, Jesús es Dios. Si a Jesús lo hubiesen matado, estaríamos quitándole cualidades de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque como Jesús es Dios, Él es eterno. Él no lo pueden matar. La única manera en la que Él pudiese morir era entregando su vida. Como dice aquí, Él tiene toda la autoridad para nacer y tiene toda la autoridad para decidir morir. Él despertaba y decía, no, hoy no me va a morir. Y se dormía. Y al día siguiente, no, hoy tampoco me va a morir. Y mañana tampoco. Y el otro mes tampoco. Y así. Él tenía la completa autoridad. Él era dueño de su vida. Nadie más la tenía. Y de hecho, esto es así. Y él decidió morir, como ya lo hemos dicho muchas veces, porque me gustaría mucho que pudiésemos todos llevarlos hoy en nuestra mente, es que fue para restituir nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 3:23, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La única manera en la cual hubiese podido ser posible que esa gloria de Dios fuese restituida hacia nosotros fue a través del sacrificio de Jesús. Fue a través de que Él por amor decidiera venir. Él perfectamente hubiese podido decir, ay no, como así las mamás colombianas, ¿no? Cuando el hijo dice, no tengo hambre, no quiero comer, que dicen, pues no coma, y no coma, usted verá. Él hubiera podido decir eso, como no, esta gente se está alejando de mí, pues aléjese. Tranquilos, vayan, piérdanse, muéranse. Suena duro, ¿no? Pero hubiese podido hacer eso. Hubiese podido simplemente destruirnos a todos. Pero es que ese no es el corazón que vemos en la Biblia. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre estuvo enfocado a amarnos, siempre estuvo enfocado a que nosotros pudiésemos tener contacto con Él. Porque quería comentarles, y aquí haciendo una pequeña cuña, la palabra gloria del versículo que acabamos de leer de Romanos es la palabra doxa. ¿Y qué hemos aprendido de la palabra doxa? Honra, ¿cierto? Y miren lo que dice acá, pues todos han pecado y están privados de la doxa de Dios. Están privados de la doxa de Dios. La honra de Dios hacia nosotros estaba privada. La honra de nosotros hacia Dios estaba privada. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Listo. Y como les decía, Él perfectamente hubiese podido no hacer nada, pero no, Él decidió humillarse hasta lo sumo, naciendo primero y después decidiendo morir. Y con todas las condiciones como lo hizo, ¿no? O sea, Él decidió venir de manera humilde, no vino ni con trompetas, no vino ni con una mano de ángeles, Él vino siendo humilde. Y todo por amor a nosotros. Imagínense si hubiese sido como venir a imponer todo su poder. ¿Creen que hubiésemos conocido el amor de Dios? ¿O hubiésemos conocido el temor a Dios? Hubiésemos conocido el temor a Dios, ¿cierto? Mas no el amor de Dios. Pero no fue así. Y todo fue para que pudiésemos tener acceso libre al trono de la gracia. Sin eso no hubiésemos podido tener el acceso libre al trono de la gracia. Pero sigamos continuando. Entonces, lo primero es que Él decidió nacer, ¿no? Y lo segundo es que a Él no lo mataron. Él decidió morir, porque nadie lo puede matar. Él es Dios. O sea, imagínense quién puede matar una vida. ¿No han visto esas películas y todo que, por ejemplo, Hércules? ¿Se han visto Hércules? Que Hércules, los dioses allá del Olimpo brillan y que supuestamente hay una cuerda y que si la corta es que no son Dios. A Él no le podían cortar esa cuerdita. Él es un Dios.
no pueden quitarle la vida. Pero y sigamos en el trayecto, porque aún así pareciera que lo hubiesen matado, ¿no? O sea, aún así uno se pone a pensar y como la imagen que dan las películas es que él sufrió, que sí, claro que sí le dolió, que él estaba ya todo, no, porque así, sí, exacto, como un mártir. Pero déjenme decirles que nunca dejó de ser su decisión. Y esto lo podemos ver en el siguiente versículo, en Juan 18, del versículo 3 al versículo 8. Yo lo tengo en la NBI. Y en esta parte de la Biblia es cuando van a arrestar a Jesús. Es cuando Judas lo traiciona y van a arrestar a Jesús. Y dice lo siguiente, dice: así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Jesús dijo: yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Jesús contestó: ya dije que yo soy. No sé si a ustedes les ha pasado, pero también en las películas justo esta escena, o hasta yo, me he imaginado un Dios vulnerable, a un Jesús que están allá agarrándolo de todos lados, así forcejeando, no, me buscan, no soy yo. Así, no sé si les ha pasado, pero a mí en algún momento me pasó. Pero dense cuenta que primero, cuando lo estaban buscando, él fue el que salió al encuentro. Él fue el que dijo: me están buscando, bueno, yo soy, presente. Y cuando dijo yo soy, su poder salió. ¿Y qué pasó cuando su poder salió? Todo el mundo se fue para atrás. Todo el mundo se cayó. Él no estaba forcejeando, él no estaba luchando, no estaba desesperado, no le estaban rasgando las vestiduras, no estaba intentando huir, no estaba gritando allá desesperado. No. Él estaba diciendo: bueno, yo decidí que era mañana y aquí estoy. Soy yo. Soy yo. Y perfectamente hubiese podido hacer algo que hizo en anteriores veces, que es, por ejemplo, lo que hizo en anteriores veces, que es en Lucas 4, versículo 28 al 30, por favor. Lucas 4, versículo 28 al 30. No sé, de hecho hasta esta escena está en The Chosen, pero no la pudimos traer porque por derechos de autor no nos dejó traerla. Pero esta escena está en The Chosen, que es cuando Jesús va a Nazaret por última vez. Va a su, ¿cómo se llama? A su pueblo, a su comunidad, a su lugar. Bienvenidos, sigan. Fue a su lugar, a Nazaret, donde él nació, ¿no? Donde todo el mundo decía: no, este es el hijo del carpintero, no sé qué vainita, ¿cierto? Y él estaba predicando y dice lo siguiente, dice: al oír eso la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto y lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió caminando. En ese momento también lo querían matar, pero él dijo: aún no es mi momento. Todo el mundo lo tenía agarrado, estaba al borde del precipicio, lo querían tirar y él dijo: congelados, permisito, con permiso, aún no es mi tiempo. Siempre fue su decisión el morir, el cómo morir, porque perfectamente lo hubiese podido morir sin dolor, así como era antes en los sacrificios, cuando se hacía, ¿cómo se llama? La imputación, cuando se transfería los pecados a los corderos, a ellos era ¡tin! La yugular, muertico. Jesús no hizo eso.
Él decidió morir de toda esa forma para que nosotros tuviésemos todas las bendiciones de Dios, para que fuera restituida nuestra relación con Dios. Esa gloria de la que hablamos ahorita, ese doxa. Quisiera también que me acompañaran, por favor, a Mateo 26, versículos 50 al 54. Esta es una narración del otro evangelio de cuando fueron a arrestar a Jesús. La primera que leímos fue del evangelio de Juan, pero ahora vamos a verlo desde el evangelio de Mateo, o sea, desde la perspectiva de Mateo. Dice así: esto fue después de que llegaron y él llegó ante los fariseos y dijo: yo soy. Jesús dijo, en la Nueva Traducción Viviente, por favor, dice: Jesús dijo: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? ¿Y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? ¿Sí recuerdan quién fue ese que desenvainó así la espada? El Pedrinchi, ¿no? El Pedrito sacó su espada queriendo defender a Jesús. Pero dense cuenta, Jesús nunca ha estado solo. Y él podía perfectamente decir: Padre, mándame a legión de ángeles y mata a todo el mundo. O no, o lanza un rayo y que los achucharre. O que abra un hueco en la tierra y todo el mundo se caiga. O que se le teletransporte, que se diga: uy, voy a desaparecer. Sí, se desapareció. Pero no, aquí como dice: pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? ¿Cómo se iba a cumplir lo que él mismo había prometido? ¿Cómo se iba a cumplir el día que él mismo había puesto para su muerte, la forma en que él mismo había elegido de morir, las razones por las cuales lo hizo, que fue por amor a nosotros? ¿Cómo se iba a cumplir si no se hacía de esa manera? Y aún es aún más sorprendente que el hecho de que si analizamos la palabra y analizamos la Biblia, pues lo mismo, ¿no? Si analizamos la Biblia, vemos que lo que habló Jesús desde que lo arrestaron hasta que murió fue poquitico. Él casi no habló. Y lo podemos ver en Juan 19, versículo 10 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. En este momento ya habían arrestado a Jesús y lo habían llevado al frente de Pilatos. Estaba ya arrestadito. Y estaban allá todo el mundo gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Allá los otros no sé qué, haciendo una bulla increíble, y Jesús calladito. Tanto así que miren lo que dice Pilatos. Dice: ¿por qué no me hablas? Pregunta Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. No tendría ningún poder sobre mí si no se lo hubieran dado desde lo alto. Desde lo alto ya estaba el plan de redención, de que todas esas bendiciones nos alcanzasen, de que la sanidad, la provisión, la paz, el amor, todo nos alcanzase. Y Pilato era todo egocéntrico: no, porque no me habla, hermano, hable, defiéndase. Y así es como lo ven los fariseos, así es como se mofaban los fariseos: no, si eres el rey de los judíos, ¿por qué no te salvas? Si eres el rey de los judíos, ¿por qué no te bajas tú mismo de esa cruz?
Y él allá, yo me imagino a Jesús con todo el dominio y el amor allá pensando yo mejor me callo porque los amo, yo mejor me callo porque los amo. Porque en cualquier momento él puede abrir su boca y ya irse, flotar. Que los clavos no traspasaran sus manos o sus pies, que la corona de espinas se volviera una corona de flores, no sé, tantas cosas, que cuando fuesen a traspasar su corazón la espada se doblara, tantas cosas hubiesen podido pasar porque él tenía la autoridad, él tiene la autoridad, pero no fue así. ¿Y sabe por qué no fue así? Porque nos ama, porque nos ama. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén, ¿cierto? Amén. Y ahora quisiese también que me acompañaran a un momento que es el que parece que es el más vulnerable, en el que está siendo Jesús. No sé si se les viene a la mente cuál es el momento en el que pareciese que de verdad está completamente derrotado, así. Y es cuando está en la cruz. Y está en Mateo 27, 45 al 46, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 27, versículo 45 al 46. Y dice de la siguiente manera, dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo nos pintan esa escena en las películas? Un Jesús desgarrado, sufriendo, ¿cierto? Diciendo, Dios mío, ¿pero por qué? Si yo he sido tan bueno, si yo cumplí toda la ley, ¿por qué me abandonas? Así lo pintan, ¿cierto? Pero déjenme decirles que no es así. Déjenme decirles que Jesús está hablando la palabra de Dios y lo podemos ver en Salmo 22. Salmo 22, versículo 1, por favor. Y quisiese que todos los leyéramos al mismo tiempo. Salmos 22, versículo 1. ¿Qué dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tremendo, ¿no? Él no estaba quejándose, él estaba citando un salmo, porque se en cuenta lo que dice ese salmo más adelante. En el Salmo 22, también, versículo 12 al 18. Dense cuenta, este es un salmo que es profético. Dice lo siguiente. Dice, muchos toros me rodean. Fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. ¿Eso le pasó a Jesús o no? ¿Cierto? Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. ¿Eso le pasó a Jesús? A él le estalló el corazón. Se ha secado mi vigor como la arcilla, la lengua se me pega al paladar. Jesús que decía, tengo sed, ¿cierto? Me has hundido en el polvo de la muerte. Él murió. Como perros me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Jesús estaba haciendo el show. Él estaba ya crucificado y todo el mundo pasaba. Él estaba haciendo el show del momento. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Imagínense. Él estaba recordando ese salmo cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba recordando la profecía que él mismo hizo, que él mismo le pidió al salmista que escribiera. Díganme si no pasó que todo el mundo ¿cómo es que dice aquí? Todo el mundo lo rodeaba y se burlaban de él.
Díganme si no echaron suerte sobre sus ropas. Hasta eso tenía que suceder para que se cumpliese la palabra de Dios. Hasta eso tenía que pasar, que se echaran suerte sobre sus ropas. Él mismo había decidido que eso tenía que pasar. Siempre tuvo el control. Siempre tuvo el control. Hasta que eso no pasó, él no pudo decir consumado es. No pudo decirlo. ¿Por qué? Porque hasta que eso no pasó, él no podía llevarse toda la maldición de la ley para brindarnos toda su bendición. Hasta que eso no pasó, nosotros no fuimos dignos completamente de la vida eterna y de la gloria de Dios aquí en la tierra y en el cielo. Todo tiene un propósito, ¿sí nos damos cuenta? Porque a Jesús no lo mataron. ¿Y saben? Todo esto muestra únicamente y exclusivamente el amor. El amor de Jesús, el amor de Dios hacia nosotros. Porque si recordamos nuevamente, Él no tenía que nacer, ¿cierto? No. Él no tenía que morir, pero Él decidió morir. Él decidió morir de una manera específica por amor a nosotros, para hacernos libres de todas las maldiciones. Todas las maldiciones. Y también Él siempre tuvo el control de cómo iba a suceder. Él nunca estuvo forcejeando ni aquí ni allá, ni de allá para acá. No, Él podía así pasar como vimos en el capítulo, no, con permisito. Pero no, ya era el momento. Y esto lo podemos ver en un versículo que muchos de nosotros ya conocemos y que es muy bello, que es el siguiente, que es Juan 3:16. Conocemos Juan 3:16, ¿cierto? ¿Qué dice? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera Él amó, nos amó. O sea, déjeme decirle que Él murió por cada uno de nosotros. Él decidió venir y dejar su dignidad por cada uno de nosotros. Y ahora les voy a contar una anécdota que me pasó ayer justamente. Ayer me pegué una bloqueada, nunca me había pasado, créanme. Escribiendo la charla me pegué una bloqueada y yo, Dios mío, y borré y reescriba, y borré y reescriba. Y de hecho no terminé la charla y me fue a un evento y me tocó llegar. Y de hecho venía en el carro y me enteré de algo que sucedió. De algo que sucedió, sí, que no sé si ustedes estén enterados. Y es que nuestro amado Estados Unidos se involucró en la guerra, ¿no? Y yo cuando escuché eso, yo dije, ya sé por qué no querías que terminara la charla, porque de hecho llegué justo hasta el punto en el que les acabo de decir, hasta Juan 3:16. Pero yo dije, ya sé por qué no querías que terminara la charla. Y es porque, queridos, así como dice esta palabra, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros no podemos olvidar que existe una vida eterna. No podemos olvidar que existe un más allá y que existe algo que se va a cumplir. Que así como vimos anteriormente que se cumplió toda la profecía de Jesús, que hasta echaron suertes en su ropa, todo lo que está escrito de lo que va a venir a suceder, va a suceder. Va a pasar. No podemos ponerlo en duda. Y déjenme decirles que sí. Yo nunca me imaginé diciendo esto en una charla. No soy de las que se la pasa hablando sobre estos temas, la verdad, ustedes se han dado cuenta. Pero sí, estamos en los últimos tiempos. Estamos, ahí está Michita. Y quisiese que me acompañasen a Juan 16:33, por favor. A Juan 16:33. Este versículo también lo conocemos muchos, pero solo conocemos la segunda parte, que es: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Conocemos esa parte, ¿cierto? Pero miren lo que antecede esa frase. Dice: yo les he dicho estas cosas
para que en mí hallen paz. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Esta frase es una frase que dice Jesús antes de ascender a los cielos. Y Él está hablando con sus discípulos y le dice, mire, yo les he dicho todo lo que les he dicho para que tengan paz, porque ustedes ya saben qué va a suceder. Tengan paz en mí, porque sí, puede que tengamos un tiempo de aflicción. Yo me la paso orando por la paz. Yo digo, Dios mío, yo no sé si verdad tenga que orar por esto, pero voy a seguir orando por la paz, porque en tu palabra está que va a suceder, pero yo, Dios mío, pues prefiero orar por la paz. Pero Él nos dice todo eso para que podamos tener paz en Él, solamente en Él, porque en el mundo tendremos aflicción. Y sí, en los últimos tiempos va a haber aflicción, pero tenemos que tener la certeza de que nosotros somos victoriosos. ¿Por qué? Por Cristo. De que nosotros somos victoriosos porque Él nos hizo victoriosos. Porque si no hallamos paz en Cristo, no vamos a hallar paz en nada. En nada. Las situaciones nos van a consumir, vamos a estar escuchando cosas malas, van a haber rumores de guerra, van a haber guerras, que la economía, que aquí, que allá, que entonces ahora qué voy a hacer, que el trabajo, que la comida, que todo nos va a llenar de estrés, nos va a intranquilizar nuestra mente, pero no. Todas esas cosas nos fueron dichas y nos han sido dichas para que tengamos paz. Y también quiero decirles que no es el momento de dudar. No es el momento de dudar de creer en Dios, por ejemplo. Quisiese que me acompañasen, por favor, a Tito, capítulo 3, versículos 7 al 8. En la Nueva Traducción Viviente, por favor. Que dice de la siguiente manera. Dice, por su gracia, Él nos hizo justos ante sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Y nos dio la qué? La seguridad. No es el momento de dudar. No es el momento de poner en tela de juicio si somos salvos. No es el momento de poner en tela de juicio si existe un Dios. No es el momento de poner en tela de juicio si vamos a la iglesia. No es el momento de poner en tela de juicio ninguna de esas cosas. No es el momento. Es el momento de tener la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y que el heredar la vida eterna significa que vamos a ser raptados. Vamos a subir allá a los cielos. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Vamos a estar allá disfrutando de la presencia de nuestro Padre. Vamos a poder abrazar a Jesús. Vamos a poder tirarnos a sus pies. Vamos a poder lanzar nuestras coronas delante de Él. Vamos a poderlo hacer. No es el momento de dudar. Y quisiese que siguiésemos en el versículo 18. Dice, esta declaración es digna de confianza. Y quiero que insistas en estas enseñanzas. Esta declaración, miren, no hay nada más digno de confianza de que Jesús ya hizo todo por nosotros y que nosotros somos salvos por medio de Él. De que Él decidió venir a esta tierra por amor, de que Él decidió morir en esta tierra por amor, de que Él nos dio sus bendiciones por amor, de que nosotros podemos tener acceso directo al trono de la gracia por su amor, de que nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, todo eso por amor. No hay una declaración más digna de confianza que esa. No la hay. Así que, mis queridos, no duden de ustedes, no duden de su salvación, no lo duden. Pero hay aún una parte que sigue. Dice, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien, mis queridos? Es predicar la palabra, es hacer la obra de Dios, es hablar con las personas, compartirle el amor de Dios a las demás personas, es llevar paz. No sé si recuerdan, pero hubo una charla a principio de año que yo di que se llamaba La Gran Meta.
Y en esa charla de la gran meta yo hablaba sobre Lucas, capítulo 14, versículo 34 al 35. Y esa palabra hablaba sobre que la gran meta de este año para nosotros debía ser el ser discípulos, porque no todo el mundo es discípulo de Jesús. No sé si recuerdan. Y el ser discípulos de Jesús implica el hacer cosas, el tomar acción. Eso significa el ser discípulos de Jesús. Y en este versículo de Lucas dice lo siguiente, dice, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo recupera el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y este versículo es muy fuerte. La verdad es fuerte. Porque nosotros a que fuimos llamados a esta tierra a ser ¿qué? Sal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tierra necesita sal. La tierra es insípida. Pero ¿y si somos esa sal que no sala? Y en los últimos tiempos, ay, Dios mío, no. Muy duro, muy tremendo. Tenemos que ser la sal que sale, porque no hay otra manera en la que se imparta la palabra de Dios sobre esta tierra. No existe. Él decidió que nosotros fuésemos su cuerpo, y el cuerpo es el que se mueve, miren. ¿Sí? El cuerpo es el que lleva la cabeza, es el que hace la acción que tiene en la cabeza, es el que coge el vasito que piensa en la cabeza. La cabeza es Jesús, pero nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos los que hacemos, los que impartimos, los que nos movemos de aquí para allá, los que decimos la palabra de Dios, los que sanamos esta tierra. Somos nosotros. No en vano somos el cuerpo de Cristo. Y así como dice aquí, como decía en Tito, dice, para que todos los que confían en Dios, entonces recuerden, lo primero es que no es momento de dudar, no es momento de poner en tela de juicio, se dediquen a hacer el bien. Más que nunca es el momento de dedicarnos a hacer el bien con nuestra familia, el bien en nuestro trabajo, el bien con nuestros amigos, conocidos. Y sí, yo sé que a veces nos sentimos cansados. Cuando es una obra tan fuerte, hay que descansar en Dios. No hay otra, no hay otra. Y respiren un momento, descansen un momento, pero hay que seguir. No es el momento de parar. Porque déjenme decirles que así como a Jesús no lo mataron, sino que Él murió por nosotros, allá afuera hay muchas otras personas por las cuales Jesús hizo lo mismo. Y tal vez ni siquiera es tan fuera, o sea, ni siquiera es tan lejos allá que uno diga, no, es muy, muy lejano. No. A veces está al lado nuestro, a veces está en nuestro trabajo, en nuestra propia familia. Dios mío, créanme que yo he orado en estos días tanto por mi familia y yo digo, Dios mío, yo sé que tú traerás a todos a tus pies y proclamo y declaro la palabra de que el que cree en ti será salvo, tú y toda tu casa. Si creo, y yo, Dios mío, yo creo que mi casa se extiende hasta mi abuelita, mis bisabuelitas, todos allá se extenderá. No sé, Dios es muy bueno y yo creo y conforme a mi fe me se ha hecho. Pero es el momento de orar, sí. Es el momento de leer la palabra, sí. Es el momento de ir a la iglesia, sí. Es el momento de predicar, sí. Es el momento de llevar el amor de Dios, sí. Es el momento de salar esta tierra, sí. Es el momento. ¿Qué tal que no haya otro momento? Pues gloria a Dios, ¿no? Yo quiero también estar en la presencia de Dios. Pero qué bueno poder. Sería tan lindo poder ver allá, por ejemplo, a mis padres. Sería muy bonito. Sería muy lindo poder ver a toda mi familia. Sería muy tremendo. Y yo sé que allá no tendremos tristeza ni habrá sombra de nada de eso, pero sería muy hermoso y me llenaría mucho mi corazón.
Si pudiéramos allá también ver a todos mis amigos, que les tengo un gran cariño, sería muy lindo. Porque sí, porque a Jesús no lo mataron, sino que Él murió por amor por toda la humanidad. Y no lo olviden, tampoco es el momento de ver a un Dios débil. No es el momento de ver a un Dios débil, porque Él ya venció al mundo. No es el momento de ver a un Dios débil. Solamente se está cumpliendo lo que Él mismo escribió. Y nosotros tenemos que tener la paz y la confianza de solamente en Él. En nadie más. En nadie más. Estuvo como corta la charla, ¿no? Bueno. Ya. Entonces, no sé si les parece, allá en donde están, nos ponemos en pie y vamos a orar.